Hace tan solo unos días Netflix tenía previsto estrenar la docuserie de Angie, Crimen y Castigo, 2 episodios que analizaban el homicidio de Ana Páez en el año 2008 por el que cumple condena María Ángeles Molina, mejor conocida como Angie. Sin embargo, este estreno no se produjo. El juzgado de primera instancia 8 de Tarragona estimó la petición de suspensión cautelar de la difusión, distribución y explotación de esta docuserie para la grandísima plataforma de Netflix, por lo cual siguieron con esa orden judicial y no lanzaron los 2 episodios. Como avanzaban distintos periódicos, la condenada por el crimen habría presentado una demanda en los juzgados en la que solicitaba como medida cautelar la suspensión de la emisión. El motivo era que la serie aparecía en imágenes personales previas a los hechos que no habrían contado con su consentimiento. Netflix avanzaba en su promoción que el documental arrojaba luz sobre el pasado de Angie, su matrimonio con Juan Antonio Álvarez Litven y la muerte del empresario en el año 1996. Además de suspender este estreno, la plataforma retiró los avances que había publicado. De hecho, este miércoles la plataforma aún contaba con este título como una de sus apuestas principales en España. Esta es la segunda, tercera o cuarta ocasión en la que Netflix tiene problemas con una serie sobre un crimen mediático en España. En el 2023, sobre el caso Rosa Peral, que solicitó el secuestro de la serie de ficción El cuerpo en llamas, que se basaba justamente en el caso por el que fue condenada. De hecho, esto luego fue rechazada, esta petición, pero más adelante la Audiencia de Barcelona consideró que la demanda inicial debió haberse tramitado y estimó el recurso de Peral, y esa demanda de Rosa Peral, que nos acordamos todos que se hizo súper viral esta serie, sostenía que Netflix y la productora de la serie habían vulnerado los derechos al honor a la asesina, a la propia imagen y la intimidad tanto de ella como de su hija, y pedía alrededor de 30 millones de euros a Netflix. También así, en el caso de Mario Biondo hubo bastantes problemas por parte de la familia porque los engañaron. Pero es que Angie, que fue uno de los personajes más conocidos de la crónica negra catalana, en el año 2012 fue condenada a 22 años de prisión por el crimen de su amiga Ana Páez en un apartamento del barrio barcelonés de Gracia en el 2008. Así aprovechó la relación de amistad que mantenía con su víctima para apoderarse de sus documentos personales solo con el propósito de obtener un beneficio económico. Según recogía la sentencia, se hacía pasar por ella, suscribía préstamos y seguros de vida a nombre de Páez por un importe superior al 1.000.000 de euros. Molina habría acabado con su amiga asfixiándola con una bolsa de plástico y posteriormente pretendía simular un móvil sexual impregnando con esperma en su boca y también en sus partes de la víctima. Según los investigadores de estos hechos, había una escena del crimen rara. El miércoles 19 de febrero del año 2008, en el número 36 de la calle Camprodón del barrio de Gracia, en un bajo que se alquilaba como apartamento turístico de 2 plantas, la encargada de limpieza descubrió a media mañana sobre el sofá el cuerpo de una joven desnuda y con una bolsa blanca de plástico perfectamente adherida a su cuello con una cinta aislante de unos 4 centímetros de ancho. Un escenario que dejaba a los investigadores perplejos, y es que en el piso no estaban los afectos personales de la joven ni ninguna documentación. Tan solo unas botas negras altas de piel colocadas en perfecta línea recta a los pies del sofá y una peluca de cabello negro con flequillo. Todas las luces estaban encendidas, la televisión en marcha en Antena 3. La escena, que también escribía Maika Navarro, la reportera de televisión, decía que desprendía una perturbadora serenidad, que no había signos de violencia, y en ese momento todo el mundo se preguntaba qué podría haber sucedido. Al principio los investigadores, debido a que por aquella época se habían producido varios casos famosos de asfixia en la ciudad, no descartaron lo que parecía describir aquella escena, un juego sexual que había terminado en tragedia. Tampoco eliminaban la posibilidad de suicidio. Era raro, pero podría ser factible. Sin embargo, muy pronto, al confirmar esa rotundidad con la que la pareja de la víctima desestimaba la posibilidad de que Ana María Páez, de 35 años de edad, tuviese doble vida o acaso hubiese pensado en acabarse, el novio dijo que ambos tenían planes para reformar la vivienda en la que residían y que estaban muy felices, que además que Ana Páez quería ser madre. Se comenzaron ahí a valorar nuevas hipótesis, y aquí es entonces cuando aparece la amiga y ex jefa de la víctima, María Ángeles Molina, más conocida como Angie, con quien la víctima había quedado para cenar el día anterior. Al día siguiente, una amiga mía
Me cuenta que tiene unos conocidos que han presentado una denuncia en la policía o los Mossos d'Esquadra porque su hija no ha aparecido. Nosotros tenemos conocimiento de la desaparición de Ana por su pareja, por Carlos. Mi padre, en cuanto tiene conocimiento de ello, va a Mossos d'Esquadra para presentar denuncia. La familia de la desaparecida asegura categóricamente que Ana no tenía ningún tipo de motivo para desaparecer. Por lo tanto, reivindican que esa desaparición no ha sido voluntaria. Yo estuve hablando por teléfono con mi hermana cuando ella se dirigía del trabajo hacia Barcelona en tren y me comentó que había quedado a cenar con una amiga. El día de la desaparición, Ana, como cualquier otro día, va a trabajar. Solo hay algo que cambia con respecto a otras jornadas y así lo atestigua, de hecho, la pareja sentimental por aquel entonces de Ana, que se llamaba Carlos. Él dice que esa noche llegará un poco tarde porque ha quedado a cenar con una antigua compañera de trabajo. Y Ana no duerme en casa, Carlos cree que sabrá que habrá bebido y por no coger el coche, que él en principio no dio mucha importancia, pero que el día siguiente, cuando ella ya no contestaba, pues se preocupó, habló con amigos, con amigas, ya telefoneó a la jefa y amiga con la que había quedado para cenar, dijo que no sabía nada. Y bueno, pues ya como era algo inhabitual en el comportamiento habitual de Ana, pues presentaron una denuncia. Los Mossos, en su investigación, lo que hace es comprobar las denuncias en los días inmediatamente anteriores de personas desaparecidas, ¿no? Se ponen en contacto con los denunciantes y familiares para cotejar las fotos de las personas cuya desaparición han denunciado y las fotos de la fallecida. Llaman por teléfono a mi padre para que fuese a identificar, que había aparecido una persona y que fuese a identificar. Y los familiares reconocieron a esta persona como Ana Páez, capitán. Y bueno, hago una segunda columna contando que se ha identificado el cadáver de la joven, que pertenece a que sus padres son de Hospitalet y que se había identificado como Ana Páez y demás, y que había una investigación abierta para esclarecer las causas. A partir de ese instante, la investigación se centra en intentar averiguar cuál ha sido la causa de la muerte de Ana Páez. Cuando nos enteramos de la muerte, claro, es que no te lo explicas, ¿no? No sabes qué ha podido pasar. Las primeras hipótesis que nos planteamos en la escena pueden denotarse de lo que es evidente. Un cadáver desnudo en la posición que la encontramos con una bolsa, una cinta en la cabeza. Lo primero que puede venir a la mente es quizá algún tipo de juego sexual que se haya ido más allá. La asfixia sexual es una práctica a través de la cual, mediante la sofocación de las vías respiratorias o el taponamiento de las mismas, se aumenta el placer, porque aumenta el ritmo cardíaco, aumenta el riego sanguíneo y, por tanto, se irriga a los órganos sexuales un mayor flujo de sangre. Nos llegó un resultado de laboratorio analítico. Se dice ciertas personalidades psicopáticas para las que un crimen no es más que un escollo añadido para conseguir un objetivo, que son tremendamente inteligentes, pero que no sería cierto. Esto lo demuestra el caso de Angie, una persona fría, experta, manipuladora, seductora. Sin embargo, falló en lo más importante, que sería la empatía. Y es que Angie fue incapaz de pensar que cuando los investigadores hablarían con Carlos, el novio de Páez, este fuera tan vehemente, descartando por imposible el retrato de su novia que se hacía según la escena de los hechos, la doble vida y demás. Y es así cuando los investigadores comienzan sus pesquisas. Lo primero sería interrogar a la persona responsable del alquiler del apartamento turístico. Eran dos, ambos dicen, al ver la foto de Ana Páez, que esta no era la persona a la que ellos le alquilaron el apartamento. Lo segundo es comprobar los movimientos bancarios. Encontraron un retiro de 600 euros en efectivo en un cajero de Mataró, donde ahí trabajaba Ana Páez. Y a primera hora de la mañana del martes 18 de febrero, pronto consiguen imágenes. Aparece una mujer que no es Páez, con una peluca negra con flequillo y un caro bolso de Louis Vuitton. La mujer realizaba un gesto bastante característico con el brazo, gesto que reconocerían después algunos de los testigos. Pero es que a partir de este momento no había más que ir tirando del hilo. En los datos de contacto que se habían dado para la contratación del apartamento turístico había un teléfono y una dirección de la calle Balmes. Al personarse la policía
policía en aquel inmueble descubren que está llegando durante los últimos meses un montón de correspondencia a nombre de Ana, quien por supuesto no vive allí. Y es que en el piso al cual llegan las cartas vivía una pareja de ancianos que nada tenía que ver con el caso. El paso siguiente fue investigar el registro de llamadas y pedir autorización al juez para abrir las cartas, y es entonces cuando todo se vuelve claro como el agua. Angie había estado usurpando la identidad de la víctima. Al haber sido su jefa de recursos humanos tenía sus nóminas, así las falsificaba, también tenía su DNI y su firma, que también falsificaba, y durante los 2 últimos años estaba contratando créditos de no más de 15.000 euros, un límite que no levantaba sospechas ni obligaba a que el director de la sucursal tuviese que dar el visto bueno, y también pólizas de seguros, en total casi 1 millón de euros. Lo que dice la reconstrucción de los hechos es que Angie invitó a su amiga a cenar a un apartamento de Barcelona, se supone que le dio alguna sustancia que hizo que Ana Páez se durmiera y tras ponerle una bolsa en la cabeza depositó esperma de 2 hombres en el cuerpo de la víctima para que pareciese un móvil sexual. Cuando llegó la policía al apartamento no encontraron huellas, estaba impoluto, parecía el crimen perfecto. Sin embargo, a los ojos del inspector que acudió al lugar de los hechos, la escena estaba amañada. De hecho, en el juicio, Angie escuchó a la gente que desmanteló su crimen sin pestañear, como si lo que estaba contando no fuera con ella, tal y como se podía ver en los vídeos del juicio. Tampoco se inmutó cuando vio subir a su novio al estrado. La documentación que se encontró en su casa a nombre de Ana Páez suponía la condena de Angie, que intentaba justificar ese hecho alegando que Ana se había olvidado los documentos en la casa de su pareja. Así Angie demostraba esa frialdad, esa mente manipuladora y esa maldad que sobrecogía a los allí presentes. Hay que decir también que lo del dinero se puso como beneficiaria a una tercera persona ajena a la trama, esos más de 900.000 euros que habían seguros de vida, etc. Hay que decir que fue entre abril del año 2006 y noviembre del 2007, esas pólizas con crédito por valor de más de 100.000 euros que percibían así. Pero realmente esa persona que era ajena a la trama no pudo cobrarlo, y también 10 días antes de los hechos parece que todo esto estaba planificado porque la acusada Angie supuestamente acudió a un local de gigolos y pagó a 2 prostitutas para que llenaran varios frascos con su esperma, y así arrendaba un piso a nombre de su amiga en la calle Camprodón de Barcelona, con la cual quedaba allí para acabar con ella y luego colocar ese esperma en esa bolsa como habíamos comentado. En la cual determinaba que en el cuerpo de Ana Páez se habían encontrado restos de semen masculino de 2 hombres diferentes, depositados uno en la cavidad vaginal y otro en la cavidad bucal. Sobre lo del juego sexual, que Ana llevase una doble vida o algo así, no nos cuadraba. Yo conocí a mi hermana y para nada. Pues también asimismo averiguar si podría mantener o tenía algún tipo de relación fuera de la pareja con otra persona, cosa que no encontramos en absoluto. Descartada la práctica sexual de riesgo como causa de la muerte, los Mossos d'Esquadra barajan otras hipótesis. Lo que a mí me dicen es que puede haber sido un suicidio y que están investigando y que nos seguirán comunicando. El suicidio no se nos pasaba por la cabeza. Encontramos pues una mujer joven, activa, con trabajo estable, con pareja sentimental estable, con planes de futuro, sin ningún tipo de actividad que pudiese denotar cualquier otra cosa extraña. Ana era pues una chica muy alegre, muy creativa, una chica normal, que su vida, su pareja, su trabajo, se dedicaba a diseño de moda. Intentamos reconstruir, como muchas veces, las últimas 24-48 horas o hasta donde no sea necesario, anteriores en vida de la víctima. ¿Qué hizo? ¿Quién era? ¿Cuál era su entorno? Social, laboral, familiar, sentimental, trabajo. Las distintas hipótesis no se sostienen, las pistas se van agotando y los investigadores no tienen aún ninguna certeza sobre el móvil tras la muerte de Ana Páez. En este caso podemos decir que en este instante es una duda constante, porque los investigadores no tienen elementos suficientes para defender
que se trata de un suicidio, pero del mismo modo tampoco tienen argumentos para llegar a la conclusión de que están ante un homicidio. La pareja sentimental de Ana se mantiene en que la noche en que desapareció, Ana había quedado a cenar con una antigua compañera llamada Ángeles Molina, que era conocida como Angie. Ana le dice a Carlos que se va a cenar con Angie esa noche. Es claro, una de las primeras personas a las que se llama a declarar es a Angie. En la declaración de María Ángeles, ella nos relata la relación que tenía con Ana, que era laboral. Ella había sido una jefa suya en una empresa textil en la que trabajaban, y concretamente, ya centrándonos en el día de los hechos, dice que ella recibió una llamada de Ana. Le decía que le siguiese el juego de algo en relación a una comida. Y ella pues dice que le siguió el juego. Empieza a insinuar de que su amiga tiene como una doble vida. Y a partir de aquí dice no saber nada más. Las versiones de las dos mujeres no coinciden. Escuchando la versión de Ana, podría llegar a pensarse que había concertado algún tipo de cita a espaldas de su pareja con la connivencia de su amiga Angie. Cuando mis padres, Carlos, hablan con Angie y que ella daba evasivas y que era una invención de mi hermana lo de haber quedado y demás. Los Mossos encuentran una pista clave para esclarecer lo ocurrido. Un movimiento bancario sospechoso en la cuenta de Ana Páez el mismo día de su muerte. En el momento en el que Ana Páez se encuentra en su trabajo, alguien, utilizando su documentación, sus tarjetas de crédito, extrae dinero de su cuenta corriente. Encontramos que sobre las 9:00 de la mañana, en una sucursal bancaria de Mataró, hay una extracción de unos 600 euros a ventanilla. De hecho, Angie también planificó su coartada. La mañana de los hechos acudió con su coche a Zaragoza pagando los peajes de la autopista con un teletac a su nombre y acudió a las pompas fúnebres a recoger las cenizas de su madre fallecida un año antes. Obviamente, y como muchos saben, los Mossos acabaron pescando a Angie, juzgada y condenada a 18 años de cárcel, en la que cumple pena en la prisión de Camp Brians. Y es por eso que Netflix quería hacer lo que sería ese nuevo caso, y es que hay un caso abierto en torno a Angie. Hay que volver a Maspalomas al año 1996, o como un caso cerrado, el supuesto suicidio de Juan Antonio Álvarez en el 96 se activaba de rebote, y es que al fin y al cabo Angie era su esposa. Es tremendo porque a la muerte de su marido Angie se llevó 40 millones de pesetas, una herencia y venta de acciones y propiedades, aunque pudo ser mucho más. No logró cobrar el seguro de vida al tratarse de un suicidio. Aunque lo intentó, sugirió a la policía que Juan Antonio bien había ingerido el fosfato por error al confundirlo con sal de frutas. ¿Había sido un crimen tras un atraco? Angie aseguró, por ejemplo, que la cartera de su marido había desaparecido. ¿Robo? ¿La cartera? ¿Con la documentación y las tarjetas de Juan Antonio? Que supuestamente fue encontrada 11 años después en la casa barcelonesa de Angie tras su detención. Por ejemplo, Félix Ríos, el criminólogo de la asociación LASMI, investigó la muerte de Juan Antonio Álvarez a instancias de la familia y acumuló suficientes indicios como para que la policía volviese sobre el asunto y un juzgado reabriese en el año 2016 y cerrase el caso en el 2018. La sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria estudiaba ahora, de nuevo, si llevar a Angie a juicio. Y es que la policía inició una investigación a raíz de los informes de Félix Ríos y concluyeron lo mismo que ellos, y además encontraron otros elementos extra de sospecha. Y es que el atestado policial enviado al juzgado en el año 2017 apuntaba directamente a la culpabilidad de Angie. Y aquí vamos a ver algunos de los indicios de la Brigada Local Policial Judicial de la Comisaría de Maspalomas, diciendo que Juan tenía conocimiento de que María Ángeles le era infiel y ejercía la prostitud. Para ello contrataba a un detective que habría obtenido fotos que guardaba en la caja fuerte. Por este motivo, Juan amenazaba con dejar a María Ángeles e intentar conseguir la custodia de su hija en común. En la casa ni siquiera se localizó el envase del tóxico ni otro indicio que indicase que se trataba de un suicidio. Angie mantenía una relación, mientras vivía aún con Juan, con un ingeniero químico, pudiendo este asesorarla o incluso facilitarle aquel tóxico que utilizó para acabar con la vida de Juan. Un caso que vemos que recuerda muchísimo
al de Rosa Peral y Pedro Rodríguez. De hecho, los días previos al fallecimiento de Juan, Angie, que estaba de viaje en Barcelona, llamaba a la casa y hablaba con la empleada de la limpieza para preguntar por el estado de Juan. Llamadas que en viajes anteriores nunca se habían producido y por este motivo le resultaba extraño a la empleada del hogar, y una vez María Ángeles se enteraba de que su marido se encontraba bien, alargaba la fecha de regreso. Es que realmente es llamativo porque en el año 2008 el crimen que comete, por el cual está condenada, a esa compañera de trabajo en Barcelona, intentó fijar como coartada que se encontraba de viaje para ir a recoger las cenizas de su madre. Una coartada bastante similar al caso del cual estamos comentando de su marido. Y es que María Ángeles declara casi un año después, porque no sabe si el seguro cubre los gastos del SUI, y ella decía que su marido no se accidentó y que la posible causa de muerte habría sido por consumo de calgón. Decían que era una persona fría, distante, a la que le gustaba mucho el dinero, y tras la muerte de su marido no se le vio para nada afectada. De hecho, a su amiga Lidia le decía que su marido murió de enfisema pulmonar agudo debido posiblemente a un sobreesfuerzo por un partido de pádel. Y a su amiga Patricia le dijo que se lo había cargado, y tras volver a preguntarle, cambió su tono de voz y decía: me lo he cargado, ya sabes, mis gastos, mis disgustos, todo eso con risa sarcástica. Pero es que era una persona ambiciosa, que le gustaba mucho tener dinero y alardear de él, así como llevar una vida de alto poder adquisitivo, hecho que motivaba la mayoría de las discusiones entre ella y su ex, según las declaraciones del entorno de la pareja. Todo esto lo concluye un atestado policial hecho en el año 2017, en el cual se muestra la culpabilidad de Angie. Incluso se habla del método del hipotético crimen. Juan Antonio tomaba siempre un Pharmaton Complex en tableta o cápsula cada vez que volvía a hacer deporte, y Angie pudo haber introducido ese veneno en una de las cápsulas y luego irse de viaje y esperar los acontecimientos. Pero ¿mató Angie a su marido? Eso lo determinaría la justicia, evidentemente, la familia de Ana Páez y la de Juan, y creo que la policía lo tienen bastante claro. Del juicio. Y bueno, no reveló ningún tipo de emoción, diría yo. Quizá lo que más la caracterizó fue esta actitud. La actitud de Angie durante el juicio, en todo momento, fría, distante, como si no fuese con ella, y haciéndose ella la víctima. En el informe, en mi acusación, pues expliqué que parecía que la persona acusada cumplía con todos los requisitos para definirla como una psicópata. O sea, alguien a la que has conquistado, que es una tipa 10, que además te regala todo su cariño. Asesinarla solo por el dinero, o sea, tienes que romper cualquier lazo de empatía, no puedes sentir, porque si no es imposible hacer eso y no derrumbarse. Muestra todos los rasgos de una personalidad psicopática: fría, manipuladora, mentirosa, con una alta capacidad de engaño, de mimetizaje en su entorno. Es una mujer que cosifica a todos los que tiene a su alrededor, los convierte en objetos. Las personas son vehículos perfectos para obtener los fines que persigue. Se presentó todas las sesiones del juicio con la manicura francesa perfectamente hecha, recuperó todas su reloj, sus pulseras, sus anillos, maquillada con un maquillaje, pues eso, ni muy fuerte, o sea, muy perfecta, o sea, ni un pelo fuera de tal. ¿Usted contrató préstamos a nombre de Ana Páez? No. Entonces explíquele cómo hay personas, los representantes de las entidades bancarias, que la han identificado a usted como la persona que aportó la documentación de Ana Páez y suscribió contratos de préstamo y seguros de vida a nombre de Ana Páez, y la han identificado a usted como la persona que lo hizo. No lo sé. No lo sabe. Lo que fue determinante fueron las declaraciones de los testigos. Casi todos la reconocieron. Las personas que gestionaban el alquiler del apartamento de la calle Camprodon de Barcelona. Las personas que estaban en las entidades bancarias. Las personas de las compañías de seguros. A día de hoy ella sigue manteniendo que es inocente, que todo fue una trampa, y en el juicio se permitió algunas preguntas, algunas de sus declaraciones provocaron el llanto de los padres y los gritos de los padres desde los bancos de invitados. Encontré una familia francamente apesadumbrada, atónita sobre todo, en fin, muy sorprendida, porque es que lo que había ocurrido era extraordinario.
que una persona que supuestamente era la amiga de su hija hiciera una puesta en escena tan tremenda. Todo fue muy trágico y muy tremendo y muy terrible. Difícil de asumir no para la familia de Ana Páez, sino para cualquier familia. El 19 de marzo de 2012, casi un mes después del inicio del juicio, se dicta sentencia contra María Ángeles Molina. La Audiencia de Barcelona ha condenado a 22 años de prisión a María Ángeles Molina por asesinar a una compañera de trabajo y suplantar su identidad. El móvil, según la sentencia, era cobrar una veintena de seguros y préstamos que había contratado, haciéndose pasar por la víctima. Tras la condena de María Ángeles Molina por la muerte de Ana Páez, un nuevo interrogante planea sobre su pasado. La familia del difunto marido de Angie decide investigar su fallecimiento, ocurrido el 23 de noviembre de 1996. Lo primero que nos llama la atención del caso cuando decidimos empezar a revisarlo es lo mismo que le llamó la atención a las hermanas de Juan una vez se conoce la muerte de Ana Páez en Barcelona. Digamos que se establecen dos circunstancias análogas. Sabemos que cuando muere Ana hay una situación económica muy delicada por parte de Angie, y cuando muere Juan también hay una situación delicada que está relacionada pues, con la compra compulsiva de objetos valiosos, de objetos lujosos, un sobregasto. Juan no se suicidó. Juan estaba loco por su hija y no tenía ningún motivo para suicidarse. Le iban bien los negocios, era un hombre joven, no era un hombre atractivo, sano. Estaba loco con su hija, tenía la familia que le quería, buenos amigos, incluso aquí en Barcelona. No tenía ningún motivo. Y además, después de una partida de pádel. Se sabe que Juan se despierta, como cualquier otra mañana, pues se cambia, coge la ropa deportiva y se marcha a un club donde solía jugar a pádel con sus compañeros. Juegan una partida de pádel completamente normal, como cualquier otro día, y luego simplemente pues regresa a su casa. A partir de ahí hay un salto en el tiempo hasta el día en el que es encontrado por Angie con la toalla en la cintura, tirado en el suelo junto a la cama y con evidentes signos de haber sufrido una intoxicación. En un principio, como se creía que era un suicidio, pues no se tomaron fotografías. No hay fotografías de la cocina, no hay fotografías de las supuestas pastillas que estaban, ni del calgón, que supuestamente, según Angie, lo que tomó fue un producto de lavavajillas. Es decir, negligencia no, falta de conciencia de que los hechos, de que no todo es lo que parece. Una persona que tiene pensado suicidarse rara vez aparece en un escenario completamente desordenado. El cadáver de Juan aparece envuelto en una toalla, como si acabara de salir de la ducha, tirado justo al lado de la cama de su dormitorio. Se supone que intentó agarrar las sábanas porque las sábanas estaban movidas de su sitio y además con un vómito bastante violento sobre estas sábanas que habían caído al suelo. Entonces nosotros lo que creemos realmente es que, de que Angie colocó la sustancia por la que muere Juan, el ion fosfato, dentro de unas cápsulas que él tomaba. Es decir, todos los testigos hablan de que él era una persona muy sana y que tomaba vitaminas después de hacer deporte. En el momento en el que damos por sentado que Juan ingiere una sustancia tóxica que no es insabora, tenemos que preguntarnos qué posibilidades hay o qué métodos hay para que esto pueda ocurrir, para que yo pueda tomarme un veneno y no notar el sabor. Se plantea, por tanto, la posibilidad de que Angie colocara una cápsula envenenada dentro de esa caja. Pero ¿cómo iba a saber cuándo se la tomaría? Por otro lado, y es curioso, el hecho de que cuando se producen las muertes, Angie se encuentra siempre lejos del lugar donde éstas se han desencadenado. En el momento en que Juan fallece, Angie estaba en un viaje en Barcelona y era muy habitual que ella viajase, pero no era habitual que llamara a la casa. Es decir, ella se iba un par de días y volvía. En esa fecha, la señora que limpiaba en la casa nos cuenta que Angie llamaba continuamente a la casa. Angie realiza llamadas durante toda la semana previa a la muerte de Juan, a la hora en la que sabe que está dormido, y le pregunta siempre a Felipa, ¿Juan está bien? ¿Usted lo encuentra bien? Cada día retrasaba la vuelta a Canarias. Llamaba a Juan por la tarde y decía, ¿llevas? No, al final me voy mañana.
y simplemente estaba llamando para cerciorarse del día que iba a tomar la pastilla y que podía fallecer. La policía llega a encontrar 2 comprobantes que demuestran que María Ángeles Molina, antes de que se produzca la muerte, ya tenía pensado desplazarse a Barcelona. Por lo tanto, no es algo que ocurra posteriormente a raíz del suicidio de su marido, sino que ella ya tenía planificado regresar. Ahora bien, la cuestión es ¿por qué? Había matriculado a su hija en un colegio. Tenía ya comprado, digamos, el billete para transportar uno de sus vehículos hasta allí. El caso de Angie es el típico caso donde tenemos decenas de indicios periféricos que nos hacen estar absolutamente convencidos de lo que ha ocurrido. Otra cosa es lo que en derecho sea necesario para llevar a una persona ante un jurado y poder llegar a enjuiciarla. María Ángeles Molina permanece presa en el centro penitenciario Brians 1 de Barcelona. Allí recibe las visitas periódicas de su hija, que es su principal apoyo y la única familia que le queda. Es de las que se considera una presa modélica, cumple a rajatabla con todas las disciplinas de la cárcel. No tiene un grupo de presas que le bailan el agua y trabajaban para ella. Pues que tenía una presa que le hacía los masajes, otra pues la manicura, en fin. Y tenemos en mente que en cualquier momento puede volver a quedar libre. Ya en cualquier momento le concederán algún grado penitenciario para poder disfrutar de permisos. Nadie del entorno de Angie se ha disculpado, por supuesto, ella tampoco. ¿Por qué Ana y no otra de las muchas mujeres que trabajaban en esa empresa? Bueno, por buena gente, por confiada, pues seguramente por eso. Cuando conocemos a alguien, relajamos nuestros niveles de alerta. Creemos que podemos confiar en él. Ese abuso de confianza por parte de la agresora victimizó especialmente a Ana. Yo de mi hermana, lógicamente, yo la recuerdo como era, una persona vital, alegre, y me quedo con ello. No me quedo con todo lo que empaña, con todo lo que ha empañado, su muerte y demás. Que no salga más de ahí, de donde está. Es una psicópata total. Si no le importa matar al padre de su hija, si no le importa matar a su amiga por dinero, ¿qué le espera a la sociedad? La nueva investigación sobre la muerte de Juan Antonio Álvarez se encuentra en fase de instrucción. El juez debe determinar si las pruebas recabadas por la acusación son suficientes o no para llevarla de nuevo a juicio.